Desde que conocí la obra de Felipe, siempre he admirado la búsqueda y la inteligencia que se refleja en su obra. La relación entre lo cromático, lo contemporáneo, la realidad, esos elementos que vienen de la computadora o de la estética que nos presentan algunas herramientas de software en computadora. Él se apropia de esa estética y la aplica en su obra. Yo conocía el trabajo de Elías, compartíamos galería, concretamente esta en la que estamos, RGR. Fue un acercamiento natural, me gustaba su trabajo y finalmente nos acabamos conociendo. De ahí surgió la idea de que me encantaría tener una pieza suya. Le digo, bueno, ¿cómo hacemos? Yo quiero una obra tuya también. Y conversando llegamos, bueno, vamos a hacer una obra juntos y cada quien tiene la suya. ¿Qué te parece? Perfecto. Y eso nos llevó a armar esta expo juntos. Ha sido realmente un concurrir, un converger en la historia del arte quizás, en una visión sobre el arte y finalmente pues en un tiempo y un espacio que sea aquí en esta galería. Es increíble lo que hace la galería, el ojo que tiene Ricardo, un ojo con una intuición curatorial muy poderosa en la trayectoria de la galería como una galería dedicada no solo al arte abstracto, sino a formas específicas y muy singulares del arte abstracto, que es justo esta investigación sobre la visualidad. Convergencias es este punto, este momento en el cual, dentro de este proyecto colaborativo, cuando estudiamos un poco el trabajo, nos damos cuenta que hay muchos puntos en común expresados de formas diferentes. En el caso de Felipe, la tecnología, el internet, la data, la informática está muy presente de una forma gráfica y conceptual. En el caso de Elías está en una forma muchísimo más tangible, porque es evidente que la tecnología está presente, el uso de computadoras, motores, programación. Lo que quisimos fue destacar ese punto de unión donde dos lenguajes diferentes tienen mucho en común. Es una colisión muy potente lo que hay en esta colaboración. La obra de Elías se antoja bastante extraterrestre, porque de repente las cosas están volando en el espacio de maneras muy inesperadas, no se entiende lo que está pasando. Ambos analizamos el trabajo del otro, comentamos, vimos cosas que habían pasado antes, la Onde Midi de Elías, también había visto un cubo que había hecho antes Elías, luego él propuso cosas sobre mi trabajo. Es la primera vez que colaboro con otro artista. Creo que no lo hubiera hecho si no estuviera realmente interesado y admirara su proceso y su recorrido. La manera Felipe Pantone de hacerlo, que es dinámica, que es excitante y es inteligente. No para en esa búsqueda de encontrar nuevos caminos y nuevas maneras de expresar lo que él quiere expresar. Hicimos varias reuniones, muchas llamadas, también le visité en el estudio en París, ahí pues afinamos ideas y luego pues online por supuesto. Logramos hacerlo en equipo y eso me parece el aspecto más importante de haber colaborado. Respetarnos en lo efímero de esa toma de decisiones, cada uno en un aspecto del resultado de la obra y juntos en el aspecto que es conjunto. Luego están las decisiones individuales, que son la identidad, vamos a decir, cromática de la obra y la identidad de danza de la obra, que es cómo se va a mover, que esa es mía. La cromática es de Felipe. Yo he aportado la parte del color, que yo trabajo intensamente, quizás también en mi trabajo hay un cierto interés por el movimiento, por el dinamismo. Existe un movimiento, quizás un movimiento virtual, un movimiento que se puede producir en el ojo. Hay piezas mías que sí que incorporan el movimiento real, son movimientos que se activan manualmente, pero abordado desde la parte de Elías, de repente hemos llegado a unas piezas que yo jamás hubiera hecho solo. 1 más 1 son mucho más que 2. Son aspectos ortogonales en la obra, aspectos linealmente independientes. La decisión de los colores se puede tomar independientemente de la decisión de la danza y después los pones juntos y efectivamente el todo es más que la suma de las partes. Pudiésemos pensar que es como una gran sinfonía que podemos apreciar con la mirada.
Un movimiento además muy lento, a diferencia de la obra de Felipe, que tiene una velocidad bastante notoria. Incluso la obra que no es móvil, pues podemos ver el movimiento, ¿no? Pues los dos son muy distintos, pero son muy precisos, tremendamente precisos en su manera de aplicar el color, de hacer vínculos entre modos gráficos de la visualidad del presente y por otro lado este movimiento en el aire, con un cálculo y con un trabajo detrás de las piezas que es muy sofisticado. Cada uno de ellos tiene un punto de partida diferente. O sea, en el caso de Felipe viene del graffiti. Podemos hablar de un artista que genuinamente viene de la calle. Pintando con la calle o el graffiti o el muralismo, siempre estás de un modo u otro compitiendo con la publicidad, todo se hace muy deprisa, la inmediatez, un poco ese componente de usar y tirar, un poco toda esa vida al final como que desarrolló mi discurso. Encontré esos sentimientos en el arte cinético, en el arte óptico, características que en la calle están muy presentes. Y en el caso de Elías, toda la parte tecnológica. Elías es científico de datos primero, ¿no? Claro, que además nació o creció en el estudio de una de las artistas más potentes del siglo pasado, que es Gego. Todo eso está pasando aquí. Hay un diálogo con la historia del arte moderno y contemporáneo. Vemos las presencias aquí de Carlos Cruz Diez, de Jesús Soto, de Gego. Los nylon era algo deseado por mí y viene automáticamente de la inspiración inicial de las cubos de Soto. Ya él había buscado esa transparencia del elemento de suspensión, yo la adopté, no los escondo, están allí, pero son muy transparentes y te permiten hacer abstracción de la conexión entre la danza y el mecanismo que la hace lograr. Una especie de marionetista de abstracción geométrica. Me interesa pintar sobre aluminio porque es un soporte súper liso, es como pintar sobre un coche. Entonces, volviendo al maestro Cruz Diez, decía que cuanto menos defectos, mayores son los efectos. La idea es que esté todo muy sharp y el mensaje sea muy directo. Igual que Elías, trabajo en el ordenador, es mi libreta. Yo soy pintor por formación, es decir, estudié Bellas Artes, formación de pintor figurativo. Durante los años he ido desaprendiendo y he ido abandonando totalmente el dibujo. O sea, de hecho, ahora dibujo directamente en ordenador. En este caso esto es pintura, hay algo de impresión también ultravioleta, hay plantillas, hay mucho trabajo de cinta de pintor, y luego piezas como aquellas, son procesos que poco tienen que ver con la pintura, aluminio, plexiglas, impresión, lacados, piezas que fabricamos en CNC o que mandamos a fabricar. Antes mis técnicas eran bastante limitadas y ahora pues intento tener la mente un poco más abierta y lo que sea más idóneo para transmitir una pieza será la técnica que utilice. El artista lucha siempre contra los límites del material o la inercia del material que impide ser moldeado por la voluntad del artista. Esa voluntad del artista tiene que luchar contra esa terquedad del material. En este caso es una terquedad sómica. Al principio, cuando terminé la primera obra, utilicé una interconexión electrónica entre la computadora y los motores, y esa conexión hacía que a medida que los motores se iban moviendo para mover los elementos, producía una resonancia bastante fuerte. En ese primer momento que yo sentía que no era exactamente como yo quería, no tenía manera de resolverlo. Era así y tenía que vivirlo así. Si no lo hacía, pues no presentaba mi obra al mundo. En 2015 encuentro un componente electrónico que simplemente cambiándolo ocurría una magia que tiene un origen técnico, tecnológico y previo científico de investigación de quienes hayan desarrollado ese chip, pero tiene un resultado subjetivo de contemplación, que es silencioso. Aquí además está asociado a la poesía de una danza. No es lo mismo la poesía de la danza con un mecanismo que suena un poco
como un jet o un motor muy potente que vibra, a nada. Se sienten muchísimos años de trabajo. Hay muchísimos motores en esta exposición que no escuchamos. Ese silencio tiene una presencia muy importante en la exposición. Como cualquier cosa que lleve motor o maquinaria, electricidad, tecnología, pues es algo que eventualmente va a necesitar renovación, actualización. Lo primero que tuve que hacer fue ir a su estudio, estar con él unos días, entender de qué estaban compuestas las obras, cómo funcionaban, cuáles eran las posibilidades dentro de lo que podía pasar en la instalación, en el funcionamiento, accidentes y cómo se podían resolver. No es lo mismo ofrecer una pieza que es completamente lo mismo del día que se produce al resto de la vida a una pieza que eventualmente pues, tiene vida. Todo ese componente técnico está al servicio de la poesía. Se quiere una danza poética. Para lograr ese resultado hace falta la matemática, hace falta la electrónica, hace falta la mecánica, la física. Uno de mis objetivos es que las obras perduren en el tiempo. Es una responsabilidad que siento con la persona que lo adquiere o con el tiempo. Eso requiere una organización, un sistema y un profesionalismo. Otro de los grandes aspectos no artísticos que manejo en la obra es la documentación. Necesito explicar cómo funciona, si funciona mal, cómo se analiza para encontrar los problemas y repararlos. En ese aspecto son máquinas artísticas. Me interesa perdurar en el tiempo. De hecho, cuando pintaba en la calle también lo querías hacer así, quería que perdurara, pero no sucedía. Bueno, nada es para siempre, pero a lo mejor capturar esa velocidad, ahora supongo que la capturo en mi estilo, en mi discurso, más que en que la obra pues, vaya a ser para siempre, ¿no? Creo que mi trabajo funciona muy bien al lado del de Elías. Suceden estos momentos de intensidad, de estos momentos de pausa, de recogimiento, de observación y de repente momentos de intensidad otra vez. Es decir, se generan unos ritmos propios de la música clásica de repente y creo que hay una armonía muy interesante. Creo que hoy en día la tendencia es que la información no fluye en una dirección como antiguamente, sino que fluye en literal todas las direcciones. Me interesa muchísimo involucrar al público y que el público sea también el que configure, el que tenga la última palabra. En esta exposición converge la voluntad de Felipe, mía y de Ricardo de la galería de realizar un proyecto importante en la Ciudad de México. Tenemos como resultado una poesía compartida para compartir con el mundo.